vamos a develar la identidad de la entrevista del día de hoy. Es mi maestra de primer grado, primero y segundo, Sonia Suárez. Así que luego de la reseña histórica vamos a estar conversando con ella. Algunos temas referidos a la educación, historia personal y demás, esas cosas que nos gustan a nosotros. Hoy hice una pregunta en Instagram. Digo, ¿qué tiene que ver Dragon Ball con la independencia argentina? Ustedes van a decir, esto es inusitado, está loco este chico, ¿qué está diciendo? No crean que no. Tiene puntos de contacto. Ustedes sabrán bien que el personaje principal de toda la saga de Dragon Ball es Goku. Su maestro, el que le enseña el Kamehameha, se llama Maestro Roshi, que tiene toda la estética de un viejecito hawaiano que vive en una isla perdida. Y que su casa se llama la Kame House, la Kame Casa. Bueno, el punto de contacto es un corsario argentino llamado Hipólito Bullard. Un hombre de mar, un marino que luchó en las guerras napoleónicas, obviamente, el bando francés, y que terminó en el Río de la Plata en 1809. Ya vamos a explicar bien el punto de contacto. Bueno, Hipólito Bullard, obviamente, al venir de Francia, no tardó mucho en acercarse a los ideales revolucionarios de Mayo. Y tenemos que hablar, obviamente, de la flota de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hay un bautismo de fuego. Ya, obviamente, creada esta flota, hay una pequeña escaramuza. Tenemos que recordar que luego de la Revolución de Mayo, la capital, digamos, o el epicentro del virreinato del Río de la Plata pasa a Montevideo, convirtiéndose el virrey Elío en el virreinato del Río de la Plata, con la capital en Montevideo. Y las fuerzas de Montevideo, obviamente, hostigando a las fuerzas patriotas, incluso en el mar. Y acá tenemos que hablar del combate de San Nicolás, librado el 2 de marzo de 1811, que fue el bautismo de fuego de la Armada Argentina. Bueno, Hipólito Bullard, obviamente, abrazando los ideales revolucionarios, se pasa del agua a la tierra y termina enrolado en el ejército de San Martín y termina combatiendo luego en la batalla de San Lorenzo, combate de San Lorenzo. ¿Cuál es la particularidad de Bullard? Bueno, era un hombre de un arrojo muy grande, muy corajudo el tipo. Agarra al portaestandarte, al abanderado del ejército realista, lo asesina y le roba la bandera. Le robó el trapo, se diría hoy. Bueno, le roba la bandera. Eso es como una especie de ejemplificación del carácter de Bullard. Pero bueno, luego, obviamente, de las campañas de los Andes, en 1815, vuelve a vestirse de marinero. Si recordamos el programa que tratamos, el combate del Cerro La Caballada, que tratamos obviamente la lucha contra el Imperio del Brasil, la disputa obviamente por el territorio de la banda oriental del Uruguay y la creación de esta flota que se basaba básicamente en patentes de corso. Ya habíamos explicado obviamente lo que es una patente de corso, pero vale la pena volver a repetir el concepto. Si nosotros hablamos la palabra corso, la asociamos directamente a corsario. ¿Quién es el corsario? El beneficiario de una patente de corso. ¿Qué es lo que otorga la patente de corso? Bueno, un estado, un gobierno, otorga esta patente de corso para que una persona, obviamente el beneficiario, capitán de una flota, capitán de un navío, digamos, pueda ejercer el pillaje, lo que sería una especie de abordaje, piratería, el pillaje y quedarse con parte del botín. Eso fue el inicio de nuestra flota nacional, que incluso hacia 1827, cuando estábamos en guerra con el Brasil, estos corsarios,
que siempre quien lideró obviamente la flota con todos estos corsarios era Guillermo Brown. Estos corsarios tomaban las flotas, en ese caso del Imperio brasileño, y las atracaban en el puerto de Carmen de Patagones. ¿Qué sucede en 1815? Bueno, se arma justamente la flota, se le otorga la patente de corso a Pujart, a Hipólito Boullard, y empiezan obviamente con los diferentes tipos de pillaje que empiezan a realizar en las diferentes campañas que llevan a cabo, sobre todo mirando hacia el Pacífico, en donde sale Boullard en un navío, sale Guillermo Brown en otro navío con destino hacia el Pacífico. Obviamente tenían que pasar por el Cabo de Hornos, en una tercera nave insignia que no termina pasando. ¿Qué es lo que termina sucediendo con estas primeras campañas en el Pacífico? Hacia 1815, bueno, lo primero que hace es bloquean el puerto del Callao, que es el principal puerto del Virreinato del Perú. Pensemos que en este contexto estábamos hablando de que San Martín estaba a cargo de la gobernación de Cuyo, preparando lo que iba a ser luego el ejército de los Andes. Que el otro día yo me equivoqué de nombre, en vez de decir el Fray Luis Beltrán, dije el Fray Bento. No, era el Fray Luis Beltrán, que era el armero del ejército de los Andes, y que, como dijimos anteriormente el otro día, tenía conocimientos alquímicos, químicos, físicos y matemáticos que le permitieron obviamente hacer un montón de innovaciones en cuanto a las armas que llevaron justamente el ejército de los Andes. Bueno, en esta misma expedición atacan a Guayaquil, y acá sucede algo bastante curioso, que es obviamente bombardeando de barco a barco, lo abordan a Guillermo Brown y lo toman prisionero, y él se embandera con la bandera argentina, agarra una antorcha y dice: si no me sueltan, hago volar el reservorio de pólvora, que iba a significar obviamente que el barco entero volase. Y así, de esa manera, Brown logra que no termine siendo aprisionado. Estas son las primeras expediciones, pero luego surge una idea, que es circunnavegar el mundo haciendo pillaje y obviamente ejerciéndole o realizándole daño a diferentes lugares o a diferentes sitios que eran colonias españolas, como por ejemplo lo que son las Filipinas. Pero para todo ello cruzan el Índico. Uy, se apagó la computadora. Bueno, no importa. Cruzan el Índico y obviamente terminan combatiendo contra los malayos. Parece como si fuese el ejército de Sandokan. Terminan combatiendo con malayos. No sé si conocen Sandokan, es el personaje que creó Emilio Salgari, un escritor italiano que obviamente simplemente creó un mundo de fantasía donde había un tigre de Malasia que andaba surcaba esos océanos entre Pacífico Sur y el Índico. Lucha contra los malayos, pero no solamente ello, sino que llega incluso hacia las Filipinas. Las Filipinas son las colonias españolas que había en el Pacífico, y son de las últimas colonias que resistieron a la caída del Imperio Español. Obviamente estamos hablando de la caída de sus colonias. En el Pacífico la última fue Filipinas, y luego obviamente acá en América la última fue Cuba, que cae en 1898. Recordemos que la batalla de Ayacucho, que determina toda la independencia de lo que eran los virreinatos en América, fue en 1824. Solamente se mantuvo la colonia cubana. Bueno, como dijimos, peleó en Madagascar, en el Índico y las Filipinas. Pero acá ocurre un hecho bastante particular, que es cuando se llega a la isla de Hawái. En la isla de Hawái había un buque de la Armada Patriota, otro buque corsario nuestro,
que se había sublevado, se habían amotinado los, obviamente, submarinos, y lo tenían como una suerte de custodia ahí en la isla de Hawái. Ahí Bouchard se entrevista con el rey Kamehameha I, así se llamaba el rey de Hawái, que gobernaba la isla hace más de 30 años y lo conocían como el Napoleón, el Napoleón del Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un tratado de comercio que lo que implica ello es el reconocimiento del primer estado, obviamente en todo el mundo, en reconocer la independencia de Argentina. Y acá donde encontramos el punto en común. Akira Toriyama, el autor de Dragon Ball y de Dragon Ball Z y todas las sagas que luego se escribieron, se basó en el personaje del maestro Roshi, en este monarca Kamehameha I, rey de Hawái. Por eso obviamente anda siempre con una camisa hawaiana el maestro Roshi. Por eso también la técnica que inventa, que es el Kamehameha, que es el rayo que larga por las manos, está basado en este personaje, que valga la aclaración, se entrevistó con Hipólito Bouchard y termina reconociendo el primer estado que termina reconociendo la independencia argentina. Qué paradoja, pero bueno, un dato de color que nos sirve también para recordar, obviamente, un proceso independentista complejo a través de, obviamente, figuras de la cultura pop. Pero no se detuvo ahí Bouchard. Dijo, bueno, vamos, siguieron con la circunnavegación del mundo y llegaron a California. Atacan Monterrey. Ahora vamos a empezar a nombrar algunos sitios que los nombran mucho en el Zorro. Es decir, vamos con otro elemento de la cultura popular. Llega a Monterrey, ataca la capital de California, y durante 6 días se hundió la bandera argentina en Monterrey. Durante 6 días hundió la bandera argentina, es decir que Monterrey durante 6 días, California, fue territorio de la provincia unida de Río de la Plata. Curioso también. ¿Y por quién estaba conformado esta flota que obviamente que acompañaba a Bouchard? Franceses, él era francés, soldados ingleses y unos cuantos hawaianos que completaban la flota de 200 hombres que tenía a su mando el propio Bouchard. Luego, obviamente, hubo incursiones en el litoral de la región y terminan incendiando, atacando la misión que también la mencionan a cada rato en el Zorro, la de San Juan Capistrano, y hostigando también las defensas de Santa Bárbara. Obviamente esto sirvió para mostrar la vulnerabilidad que tenía ya el Imperio Español en el Pacífico Norte. Luego, obviamente, siguió con sus ataques a diversos sitios donde estaban las colonias españolas, atacando el Realejo, en actual Nicaragua, donde también terminó ondeando la bandera argentina. Tal vez por ello, es una hipótesis, ¿no? Por ello existan varias banderas en Centroamérica y en diversas regiones. Por ejemplo, la bandera de Honduras, que tienen los mismos colores que la bandera argentina. Obviamente tenemos que pensar que los colores de la bandera argentina son los mismos que la Casa de los Borbones. No podemos ignorar ese dato. Pero también podemos pensar como hipótesis que al haber ondeado la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata en tantas regiones, capaz que le sirvió de inspiración. No lo sabemos. Llegamos a la campaña de San Martín. Ya habíamos explicado en episodios anteriores que San Martín buscaba hacer una estrategia de pinzas, encarar por mar y por tierra. Habíamos dicho que por tierra le había ordenado a Güemes y a sus tropas, a sus infernales, que atacaran por el Alto Perú, por tierra, por el sur, mientras San Martín completaba la pinza por mar para obviamente terminar atacando la plaza de lo que era Lima, la capital del virreinato del Perú. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos que mencionar también a Lord Cochrane, que lo hemos mencionado, también fue partícipe en lo que fue los sucesos de Carmen de Patagones, en la batalla del Cerro de la Caballada, la batalla de Patagones en sí,
Lo del Cerro de la Caballada fue una de las batallas dentro de una escaramuza dentro de la batalla en sí. Y este Lord Cochrane, que estaba obviamente implicado era una suerte de mercenario marítimo, era más cercano a un pirata que a un corsario, que lo que él trabajaba, obviamente, lo que quería era un botín, y no le importaba otra cosa más que el dinero. ¿Qué termina sucediendo con Cochrane? Obviamente, al final de lo que fue la campaña, él dijo que no se le había pagado lo que le correspondía y se escapó con la mitad del tesoro de Lima, que obviamente ascendería a unos cuantos kilogramos de oro. Pero bueno, volviendo a Hipólito Bouillard, también participó en esta expedición libertadora del Perú, que termina obviamente con la victoria de los patriotas, y San Martín en 1821 es nombrado protector del Perú. Luego, obviamente, años después fue desplazado por una conjura palaciega de las que estamos acostumbrados, una élite que no se veía representada por los ideales de libertad de San Martín, obviamente no se veía beneficiada económicamente. Se aliaron con realistas y lo depusieron a San Martín del gobierno, que bueno, obviamente conllevó un montón de cuestiones, como por ejemplo la futura entrevista con Guayaquil con Bolívar y el cambio de mando, y bueno, toda la campaña libertadora de Bolívar, que vino a complementar la campaña libertadora del ejército de los Andes, con obviamente remanentes del ejército del Río de la Plata ya en ese momento colaborando en conjunto con los ejércitos bolivarianos. Bouillard participa en esta campaña, y una paradoja del destino, el gobierno peruano le otorga las haciendas de San Javier y San José de Nazca, donde funda un ingenio azucarero. ¿Cuál es la particularidad? Él había combatido, obviamente a través de los ideales de la Asamblea del año 13, contra el esclavismo. Había asaltado numerosos buques ingleses en el Índico y el Pacífico, buques esclavistas, que obviamente, recordemos, la Asamblea del año 13 decretó la libertad de vientres, era el inicio de la abolición de la esclavitud, que bueno, la abolición per se no la vamos a ver obviamente hasta la Constitución, hasta la Constitución argentina, la primera Constitución redactada en base a las bases de Alberdi. Pero lo que decimos acá, la paradoja del destino, es que Hipólito Bouillard funda un ingenio azucarero, que los trabajadores obviamente eran esclavos, y se caracterizó por el maltrato hacia sus propios esclavos, y en el año 1837, a causa de esos malos tratos, pese, como dijimos anteriormente, de haber luchado en contra de la esclavitud y de haber obtenido la ciudadanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata por la Asamblea del año 13, él desoye este mandato, y bueno, la consecuencia fue que se amotinaron sus propios esclavos y lo terminan asesinando. Esto, en resumidas cuentas, es un poco la particular vida de Hipólito Bouillard. Si alguna vez han visto una calle que se llame Boullardo, bueno, es en honor a este personaje tan contradictorio, y bueno, que hizo tantas cosas buenas por la patria, pero terminó pecando tal vez por no seguir los ideales que tenía que seguir.